Que vamos a comenzar en un instante. Hoy día se lo voy a pasar todito. Sí, estoy terminando de subir las diapositivas a YouTube y a la plataforma, y también se los paso por WhatsApp. Sí. Si no se va a juntar mucha materia y después van a estar perdidos. Bien, vamos a comenzar entonces la clase. Ok, bien, comenzamos entonces. Vamos a comenzar entonces la clase y el día de hoy vamos a hablar de enfermedades fúngicas, ¿bien? Enfermedades micóticas también podemos llamar. Cuando hablamos de estos tipos de enfermedades fúngicas, micóticas, vamos a recordar que dentro del planeta Tierra existen distintos tipos de microorganismos, ¿sí o no? Por ejemplo, los virus, que hablamos el otro día, van a existir las bacterias, que también vamos a hablar, existen los parásitos, pero también existen los hongos. Y cuando estudiamos en los primeros semestres a los hongos, vamos a recordar que los hongos son microorganismos que viven en nuestro cuerpo. La gran mayoría de estos tipos de hongos son hospederos. ¿Qué quiere decir un hongo hospedero? Es un microorganismo hospedero que necesita de nuestro cuerpo para poder subsistir. Entonces, este hongo hace de su casa nuestro cuerpo. Bien, queda en nuestro cuerpo, prolifera, vive, y una vez que este hongo ya piensa que es suficiente vivir en un cuerpo, va a pasar a otro cuerpo y así sucesivamente. Bien, como es un hongo hospedero, pero no es un microorganismo hospedero, muy pocas veces nos va a producir un daño sistémico, muy pocas veces nos va a llegar a matar. No es al contrario, nos va a llegar a producir distintos tipos de síntomas no muy graves, y al mismo tiempo todo este tipo de hongo va a comenzar a proliferarse, puede estar por un tiempo, no nos va a causar mal. En algunas otras patologías nos hacen bien los hongos, nos mantienen en forma de defensa, y en otros simplemente van a quedarse ahí, viven lo que tienen que vivir y después se van a otro lugar. Entonces, si estamos dándonos cuenta, estos hongos, doctores, quiere decir que las patologías que vamos a hablar el día de hoy pueden estar en el paciente por mucho tiempo, desde niño hasta adulto. Es más, podemos morir hasta con estos tipos de patologías sin que te dé una enfermedad sistémica. De la misma manera, vamos a recordar que los hongos, nosotros vamos a observarlos que se proliferan en distintos lugares, mayormente en lugares cálidos. Cuando hay temperaturas un poquito más cálidas, cuando hay humedad, cuando hay oscuridad, son los lugares perfectos para el hábitat de estos tipos de hongos. Pero los hongos en sí, cuando nosotros vamos a identificarlos, nosotros vamos a buscar dos órganos en específico en el paciente, que son los más comunes. Estos hongos que nosotros vamos a hablarlo, vamos a decir que van a ser la cándida, bien, y la malacea. Bien, son dos hongos típicos. De aquí en adelante, si ustedes ven un paciente con hongo, sospechen de estos dos desde el primer día que te observar. Bien, pero también hay otros hongos, doctores, como por ejemplo la epidermo. Bien, también existe como por ejemplo la microsporium. Existen otros tipos de hongos que estos otros hongos van a ser de la familia de los dermatofitos. Eso lo podemos llamar como los famosos mos. ¿Una vez vieron mo? ¿Sí? Vimos bastante mo, ¿verdad? Cuando por ejemplo ustedes, los brasileños, obviamente se van a su casa en Brasil durante unos 2 o 3 meses en vacaciones, cuando vuelven a casa, abren la puerta y sienten ese olor a humedad, ¿verdad? ¿Es que olor a humedad? ¿Es que olor a qué? Cuando entran al baño, por ejemplo, en algún lugar van a ver en las paredes, comienzan a aparecer unas manchas negras, ¿verdad? Cuando están mucho tiempo húmedos sin ventilar. Eso también es un hongo, es un moho en esos lugares. Y ese tipo de hongo, lógicamente, que si está proliferándose, pueden entrar en el microorganismo y nos pueden causar distintos tipos de daño. Por eso siempre vamos a decir que uno de los primeros tratamientos en todas las patologías que vamos a hablar el día de hoy, más que todo va a ser la limpieza. Bien, la higienización de los pacientes. Pero bueno, dentro de esta clase vamos a hablar de distintos tipos de patologías, como por ejemplo la onicomicosis,
La tiña en distintos tipos de tiña, como por ejemplo la tiña cruris, la tiña captis, la tiña versicolor y entre otras. Bien, comenzamos entonces con la primera, la onicomicosis. Cuando hablamos de onicomicosis vamos a recordar que este tipo de enfermedad es cuando el hongo ingresa a nuestra uña. Bien, puede entrar a las uñas de las manos, puede entrar a las uñas de los pies, puede ser cualquier tipo de las uñas. Y estos tipos de hongos, como ingresan a nuestras uñas, recordemos que la uña es una célula muerta, es un tejido muerto. Entonces estos hongos ingresan a las uñas, colonizan la uña, se proliferan en la uña y nos va a causar una clínica bastante interesante. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de esa clínica? Las uñas, doctores, van a comenzar a engrosar particularmente y nos va a dar un color un poco más amarillento. Recordemos, doctores, de que estos tipos de hongos estábamos diciendo que mayormente se proliferan en lugares oscuros y húmedos y calientes, ¿sí o no? Pregunta, ¿las uñas de las manos será que son calientes, húmedas y oscuras? No, mayormente están en la parte externa, siempre están ventiladas. Pero los pies, ¿cómo creen que sea? Los pies están. Los pies, si es oscuro, si es húmedo, si es caliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, casi un 80% de la onicomicosis van a ser más que todo en los pies. ¿En las manos puede aparecer? Sí, puede aparecer, pero es muy difícil que ocurra. Bien, estos tipos de hongos, la forma de transmisión va a ser por contacto directo. Y ese contacto directo se refiere, digamos, a que vamos a tener que chocar el hongo directamente con nuestro tejido. Pregunta, ¿vamos a chocar todo el tiempo las uñas? No. ¿Quién es donde va a estar entonces la proliferación? Mayormente van a estar en los zapatos. Bien. Por otro ejemplo, vamos a utilizar zapatos, los zapatos siempre están cerrados, siempre están mojados, siempre están húmedos, y eso puede ser que exista una proliferación. De la misma manera, por ejemplo, gran mayoría de las personas utilizan los zapatos mojados en esta época que está lloviendo, ¿sí o no? ¿Sí? Ustedes vienen a pasar clases, van en el bloque 3, tienen que venir al bloque 8 y se inunda todo esto, ¿verdad? Cruzan eso, ese agua, que tal vez pueden tener hongos, se mojan los pies con ese tipo de agua contaminada, vienen a pasar clases, por lo menos una hora y media para ir a su casa, una hora y media más, y en ese tiempo ese hongo puede proliferarse y puede ingresar a la uña. Bien, entonces, higienización. Pero no tengo cómo cambiar los zapatos. Perfecto, pero en ese momento puede ingresar. Al mismo tiempo, doctores, hay personas que comparten zapatos. Bien, mayormente las mujeres cambian, ¿no? los tacos. Vi muchas mujeres que dicen, no, me cambio de taco para ir a una fiesta, no sé qué, pero va a ser solamente media hora, o esto solamente un instante. En ese momento, que gracias a la persona tuvo un hongo, puede transmitir. Al mismo tiempo, en nuestra sociedad, por ejemplo, vemos que la gran mayoría de las personas va al shopping Kumabi, ¿sí? Va al shopping Kumabi, busca tenis, vende tenis de marca, pero estaba a medio uso. No sabemos si esa persona tal vez tenía hongo. Pero doctor, yo lo voy a lavar perfectamente, lo voy a dejar al sol para que seque correctamente. En el momento de lavar, los doctores se está aumentando, ¿sí o no? Si lo coloco al sol, ¿cómo va a estar? Aumenta la temperatura. Y en vez de que se pierda el hongo, proliferamos mucho más el hongo en el zapato. Bien, de la misma manera, las mujeres obviamente van a los podólogos, ¿sí o no? ¿cómo se llama? A los salones de belleza, a manicure, los pedicures. Y estos tipos de centros, si no tienen todo en orden, no hace una buena higienización, no hace una esterilización de estos instrumentos, ¿qué es lo que puede pasar? De que la paciente, bueno, en este caso, el centro, el salón de belleza, agarra a su cliente, le saca ese pedacito de uña que tal vez estaba con hongo, y como no esterilizó correctamente estos corta uñas, estos alicates, estos elementos, a la otra persona le toca y puede ingresar, pues en ese momento, de hongo con el paciente. Bien, entonces siempre es importante por eso poder identificar dónde comenzó. Señora, alguna vez usted utilizó sus zapatos mojados, también en ese momento comenzó. Ay, sí, doctor, pasó eso. Señor, usted utiliza zapatos cerrados constantemente. Sí, doctor, es que mire, yo trabajo de la mañana hasta la noche en la empresa y trabajo al aire libre, entonces siempre nos mojamos el zapato cuando llueve y estoy trabajando, entonces no puedo sacar el zapato, ¿no? Puede ser que ocurra. Los botines de trabajo, ¿no? No solamente está 1 hora, 2 horas con el zapato, está 8 horas, 12 horas en algunos casos, ¿verdad? Nosotros los médicos, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos con crocs 24 horas en el hospital, ¿verdad? Y en esos crocs, ¿será que no se va a aumentar esa humedad y esa cantidad de fluidez?
eso, hacer el cambio de los zapatos. Bien, al mismo tiempo, cuando vamos a dar esa recomendación a las mujeres más que todo, que van a la manicure y pedicure, que siempre lleven sus propios alicates, siempre lleven sus propios corta uñas, siempre lleven sus propias limas, porque ahí es donde puede haber el máximo de contagio. Recordemos, doctores, que esos tipos de instrumentos, corta uñas, etcétera, alicates, son netamente personales. Es como si nosotros prestaríamos un cepillo de dientes a otra persona para que se lave. O sea, no, es igual, es totalmente higiene, es totalmente personal. No podemos utilizar, ¡ay, que es mi hermana! No, cada uno tiene que tener su propio corta uñas, su propia lima y su propio diente. Cuando vayan a esos centros, igual su paciente con la digan, ok señora, vaya a ese lugar, hágase, no hay ningún problema, pero lleve. Y cuando usted lleve, mismo llevando, cuando retorna a su casa, siempre higienice el ojo. Coloquen alcohol, dejen que proceden alcohol, para que esto llegue a morir parcialmente. ¿Entendieron los tres? ¿Sí? Pero bueno, tenemos al paciente, comienza con lesiones bastante pequeñas, puede extenderse esta lesión por toda la región de la uña, y cuando se extiende por toda la región de la uña puede llegar a casos donde toda la uña realmente se produce. ¿Bien? Entonces en estos casos, ¿qué es lo que tuviéramos que hacer? Si fuera un caso pequeño, dijimos que habría que cortar. Pero si fuera, doctor, de esta uña, por ejemplo, ¿será que va a tener salvación? No, está totalmente infectada. ¿Qué es lo que tuviéramos que hacer entonces si fuera una uña así que está totalmente engrosada, amarilla, suelta? Vamos a tener que sacarla. Muy bien. Entonces, dentro de los tratamientos, el primer tratamiento es retirar esa lesión. Si es pequeñita, lo retiro. Bien, con la uña con alicate. Si es la uña que ya está de esa manera, perfecto, retiro toda la uña. Pero al mismo tiempo, nosotros vamos a colocar antimicóticos en el paciente. Y los antimicóticos que vamos a colocar en el paciente van a ser por dos vías. Vamos a dar de forma sistémica, o sea, vía oral al paciente, y vamos a darle también de forma tópica. Pero la forma tópica no va a ser en cremas, la forma tópica va a ser en esmalte. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a tratar primeramente de forma de esmalte. Si tenemos la uña que está lesionada, retiramos, como les digo, el pedacito que estaba con ese hongo, vamos a agarrar una lima, doctores, y le vamos a la persona que lime toda la uña, porque la uña, doctores, tiene una capa protectora. Ustedes ven esa uña, una capa brillosa, ¿verdad? Entonces van a limar todo eso hasta que la uña esté totalmente áspera. Cuando ustedes liman toda la uña de forma áspera, lo que van a hacer ahora es utilizar el esmalte que vamos a hacer manipular, esmalte con ketoconazol y terbinafina, y ese esmalte lo tiene que pasar el paciente encima de la uña. Bien, no es que lo va a dejar ahí durante una semana, no, sino que un día sí, un día no, la paciente tiene que colocarse este esmalte. Pero tampoco colocarse el esmalte y al otro día voy a colocar el esmalte y al otro día voy a colocar el esmalte, no, sino que se coloca el esmalte, lo deja 48 horas, lima nuevamente, saca todo ese esmalte y vuelve a colocar. ¿Entendieron ustedes? De esa manera entonces vamos a llegar a tratar de forma tópica. Y de forma sistémica nosotros podemos dar la terbinafina, que es muy buena para este tipo de ojos. Podemos colocar la amorolfina, que de la misma manera es muy bueno, y al mismo tiempo podemos colocar itraconazol. Bien, el mejor de los mejores, doctores, esta terbinafina. Bien, sería nuestra primera elección entonces para dar a nuestro paciente con el glucosa. Terbinafina vía oral y ketoconazol más terbinafina en esmalte. Bien, tenemos también otro tratamiento, que el otro tratamiento va a ser con láser. ¿Podemos hacer un láser directamente en la uña y podemos matar ese hongo? Sí. El gran problema, doctores, de este tipo de láser es el siguiente: el costo. Bien, el costo, doctor, es aproximadamente una sesión de láser para la onicomicosis. Estamos hablando de unos 200 a $250 la sesión. Dice que hacerlo, doctores, cada semana en el paciente, ¿no? Entonces es un poquito costoso, un poquito pesado para el paciente. Pero si el paciente tiene las condiciones de hacerse láser, buenísimo. Igual continuamos con estos otros medicamentos. Bien, lo interesante, doctores, es que recordé que les dije en un inicio que la uña es un tejido humano. Entonces, estos tipos de medicamentos van a llegar, sí, pero no es que van a matar al hombre inmediatamente. Es un tratamiento demorado. No es un tratamiento que vamos a dar por 5 días, por 7 días. Son meses
que vamos a pasar por el paciente. Y el gran problema, doctores, es el siguiente: que si le estoy diciendo al paciente que va a utilizar meses este tipo de tratamiento, el problema son los zapatos del paciente. ¿Será que no va a utilizar el mismo zapato? Podemos tratar la uña, perfecto, estamos cuidando. Pero el mismo paciente se coloca el mismo zapato y el zapato no teniendo de nada sirve que las uñas estén bien limpias, podamos pulir ese pie, esas uñas correctamente, ¿no? Si vuelvo a colocarse un zapato que ya tuvo una contaminación con este hongo y de la nada va a entrar y entrará. Por eso el tratamiento de este tipo de onicomicosis es muy demorado y siempre hay que tener cuidado. Hay un ingreso de este tipo de hongo nuevamente en una uña nueva, volvemos a hacer el tratamiento. En pocas palabras, doctores, esta onicomicosis es muy difícil terminar de exterminar. Bien, ¿qué tuviéramos que hacer? Cambio de zapatos. Bien, la pregunta es: ¿podemos comprar zapatos permanentemente? Si tuviéramos efectivo, belleza. Pero en esta crisis que estamos teniendo en Bolivia, ¿será que la paciente se dijo: no señora, si te dice zapato una vez, después véndelo, bótelo, todo eso, compre otro zapato? ¿Será que no va a hacer caso? Nunca, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces a la paciente? Que nosotros vamos a utilizar los mismos medicamentos que vamos a manipular ahora en spray. Y ese mismo spray, doctores, lo vamos a colocar en el calzado. Lo pasamos en todo el calzado. De esa manera entonces estamos tratando la uña, pero también el zapato. De la misma manera, el zapato cambiarlo de preferencia cada 4 horas. 4 horas, doctores, es suficiente para que el zapato esté húmedo. Esas medias igual higienizarlas, esas medias igual colocarlo, esos antimicróticos. ¿Muy bien? Para que algunas personas hacen, ¿no? Que se colocan la media, van al lugar, van a la casa, sacan los zapatos y colocan las medias y se los zapatos, ¿no? Va a salir y nuevamente se colocan las medias y vuelven. Nada. Utilizarlo una vez, hay que lavar. Hay que lavar. Higienización, doctores, para que lo podamos resolver en el paciente. Bien. Entonces, de esa manera, nosotros cuidamos con el paciente, de preferencia que el paciente utilice zapatos ventilados, sandalias, históricamente un poco antiestéticos, podríamos llamarlo, pero es mejor, doctores, que esté ventilado, que esté totalmente limpio, a que esté totalmente cerrado. Si van a darse cuenta, doctores, cuando nosotros vemos en nuestra misma sociedad, la gran mayoría de los brasileños utilizan sandalias, ¿sí o no? ¿Sí? Y la gran mayoría de los brasileños es muy difícil que tengan este tipo de hongos. Muy bien, ¿por qué? Está todo el tiempo ventilado. A no ser de que esté en una agua sucia, a no ser de que esté en contaminación constante, no sé nada. Pero van a darse cuenta que la gran parte de los bolivianos sí quita tener este tipo de hongos. Nosotros vamos por el mercado, las señoras del mercado, eso tienen ese tipo de hongos. ¿Y por qué? Porque es parte cultural. Van a darse cuenta, doctores, que los bolivianos es muy difícil que utilicemos sandalias. ¿Sí o no? Todo el tiempo estamos con zapatos cerrados. Hasta mismo en casa, dentro de casa, seguimos con zapatos cerrados. Entonces siempre tenemos que decirle al paciente: ok, llegas a casa, sácate los zapatos, ponte las sandalias, ponte unas pantuflas y haz que ventile ese pie lo más rápido que pueda. ¿Bien? Doctor, pero no puedo colocar talco al paciente, el talco no te va a hacer nada. Muy bien. Que yo también tengo un spray que encontré ahí en el mercado que es específicamente para los zapatos. Si tiene antifúngicos, belleza. Pero lastimosamente, la gran mayoría de los sprays que venden en los mercados solamente son antibacterianos, no vienen antifúngicos. Muy difícil. Si hay, el precio también es excesivamente caro. Derivados de enxofre pueden matar el fungo también. ¿Perdón? ¿Derivados de? Enxofre. Enxofre. ¿Azufre? ¿Puede ser? Azufre. Sí. Sí, desde el azufre también podemos utilizar. Muy bien, podemos llegar a matar. Pero nuevamente digo, es muy lento el tratamiento. Entonces, si tenemos que hacer un seguimiento al paciente. ¿De la misma manera vamos a usar? Sí, pero va a ser un poco más. ¿Bien? ¿Alguna duda que tengan por si acaso? ¿No? ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de este tipo de pacientes. Nuevamente, retirar la lesión, lo más que podamos, tratamiento oral, tratamiento sistémico y tratamiento tratamiento tópico y tratamiento de láser. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la otra patología, que vamos a hablar de la tiña. Cuando hablamos de la tiña, de la misma manera de nuestra enfermedad micótica, este tipo de tiña va a tener distintos tipos de nombres según su ubicación. Van a ser de la misma manera. Los hongos pueden aparecer en el cuerpo, pueden aparecer en el cuerpo cabelludo, pueden aparecer en el pie, pueden aparecer en los genitales. Vamos a ver estas características.
Cuando hablamos de la tiña, doctores, vamos a ver lesiones de este tipo de características, puede pasar un poco más notoria. Vamos a ver entonces unas lesiones, doctores, que al momento que vemos el borde, vamos a ver el borde bastante eritematizado. Y si se dan cuenta, doctores, por la región del centro, la región del medio, tiene una lesión mucho más blanquecina. ¿Se acuerdan? Tiene un borde eritematizado y al medio una lesión más blanquecina. Si entonces agarramos, doctores, un dermatoscopio y observamos esta lesión, esa región que está media blanquecina es porque se produce una descamación. Bien, una descamación muy fina. Dentro de esto tenemos un examen semiológico que podemos hacer del paciente. Nosotros agarramos, doctores, la uña, agarramos una espátula de preferencia, justamente la uña con guante, bien, y nosotros vamos a hacer un pequeño raspado de esta lesión. Al momento que hacemos un raspado, doctores, va a haber mayor cantidad de descamación. ¿Bien? Entonces va a ser una forma de diagnóstico. Otra forma de diagnóstico, en vez de pasar la uña, en vez de pasar una espátula, va a ser la siguiente. Que nosotros agarramos la lesión, verificamos, estiramos la piel y la soltamos. En el momento de estirar la lesión y soltar, de la misma manera va a haber reacción de escamación. Entonces vamos a ver estos pedacitos de piel que están descamándose. Entonces confirmamos el criterio diagnóstico de fenómeno. Pero ¿qué clínica más va a tener? El paciente va a requerir mucho prurito. O sea que autor esta lesión es todo el tiempo se está arrancando. Bien, hay mucha picazón del paciente. Y ese picazón, doctores, más la lesión, más los bordes, más la descamación, cerramos nuestro criterio diagnóstico de que es la famosa tiña. Bien. Tratamiento para este tipo de pacientes, doctores, de la misma manera, tratamiento sistémico y tratamiento bioral. Tratamiento bioral con el sistémico vamos a colocar, doctores, fluconazol, ¿bien? O puede ser el famoso fluconazol. Fluconazol vamos a dar una dosis de ataque de 400 miligramos, una sola dosis, ¿bien? Y a los 7 días repetimos otro, pero ahora de 200, ¿bien? Entonces, nuevamente, el primer día damos una dosis de ataque de 400 miligramos. Esperamos 7 días y a los otros 7 días, dosis de 200. Pasa 7 días, otra dosis de 200. Y cada 7 días, doctores, es el medicamento que le vamos a dar hasta que se pierda esta lesión. ¿Me dejan entender? ¿Sí? De esa manera, doctores, de la misma manera es un paciente que va a demorar en que muera este tipo de tarda bastante. Pero este tipo de pacientes, como les dije, puede haber una sola lesión pequeña o que sea mucho más grande, o en algunas ocasiones, doctores, puede expandirse. Miren, expandir por toda la piel. Bien. O podemos ver esta otra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eritematoso, blanquecino y descamación. Típico de este tipo de patología. O pueden encontrar, doctores, en todas las condiciones del cuerpo. Puede ser una, pueden ser varias. Bien, de la misma manera, dependiendo del tipo de paciente y de la distribución del paciente, colocamos la crema o vía oral. Y la crema, de la misma manera, esto con las doctores, forma sistémica también oral, y con eso dolores oral y varias cosas. Pero el paciente le dijimos que pica bastante, ¿verdad? Hay mucho prurito. Entonces, ¿qué medicamento le daríamos para que baje ese prurito? Un antihistamínico. Vamos a ver el antihistamínico. Bien. Aquí hay algo muy interesante. Uno diría, pero doctor, ¿por qué no le colocamos un corticoide para que baje también la inflamación y baje ese rojo que está ahí? El problema de utilizar los corticoides en este tipo de hongos es lo siguiente: que va a perderse la lesión, sí, va a quedar bonita la piel, sí, pero el hongo, doctores, va a continuar. Y si el paciente ve que la piel está bonita, va a dejar de tomar ese antifúngico, y si para de tomar ese antifúngico, va a pasar al efecto del corticoide, doctores, y va a volver a aparecer mucho más. Bien, entonces, de preferencia, corticoides no le den a este paciente, del antihistamínico, del antifúngico, que se pierda toda la lesión y con eso nosotros llegamos a recuperar. Bien, al mismo tiempo, protector solar, doctores, protector solar requerimos que con el calor, que con la temperatura, que con los rayos solares llegan a proliferarse de la misma manera. Perfecto, doctores. ¿Sí? Entonces podemos ver la tiña corporis que se encuentra perfectamente en el cuerpo, o puede ser una, o puede ser varias. Bien, agrupadas o dispersas. Pero al mismo tiempo vamos a tener otra misma, que va a ser la tiña captis. La tiña captis ahora es el mismo hongo,
que ahora se encuentra no en el cuerpo, sino específicamente en cuero cabelludo, tiña capitis. Este tiña capitis, de la misma manera, mayormente son pacientes que ya vienen con una patología que hablamos hace 3 semanas, la dermatitis seborreica. ¿Se acuerdan que creamos como bastante sebo el cuero cabelludo? ¿Sí? Este tipo de dermatitis seborreica, ese mismo sebo hace que exista una proliferación de tipos de bacterias, o perdón, de tipos de hongos, y lo que te produce son estos tipos de lesiones. Y si nosotros nos damos cuenta, en la otra semana que hablamos de alopecia, teníamos una alopecia, la famosa alopecia areata, ¿sí o no? La alopecia areata era cuando se perdía el cabello de forma redonda, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta acá, miren, de forma redonda y perder el cabello, de forma redonda y perder el cabello, de forma redonda y perder el cabello. ¿Qué patología podemos sospechar? Que es una alopecia areata. ¿Qué diferencia ver entre una alopecia areata y una tiña capitis? Que la alopecia areata, doctores, recordemos que la base no es dermatizada. Miren acá cómo está la base, demasiado dermatizada. 2, en la alopecia areata no había prurito. Este paciente sí tiene prurito. Esa va a ser nuestra gran diferencia diagnóstica entre una alopecia areata y una tiña capitis. Los dos me hacen una pérdida de cabello de forma redonda. Bien, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Vamos a tener que tratar de la misma manera, de forma tópica y de forma sistémica. Seguimos dando la terbinafina viola en el paciente y vamos ahora a manipular un shampoo. Vamos a colocar un shampoo con ketoconazol. Le mandamos al paciente para que lo manipule, que lo haga una hacer y que se lo deje este shampoo. Al momento de lavarse, doctores, va a dejarlo por lo menos unos 2 a 3 minutos de shampoo actuando y después va a limpiarse. ¿Cuál es el otro problema de la gran mayoría de los pacientes, especialmente mujeres? Que muchas mujeres se lavan el cabello en la noche. Cuando se lavan el cabello en la noche, como que lo dejan ahí, ¿no? Bueno, que sé que naturalmente toda la noche para el día siguiente, para el día siguiente yo me peine y todo eso. Perfecto. Como está húmedo, bien, en la noche, oscuro, y está con la almohada, y puede llegar a aumentar la temperatura, puede ser también que te produzca este tipo de cosas. Y van a darse cuenta que muchas mujeres, al momento que ocurre eso, al día siguiente, a los 2 días, como están ya en la luz. Puede haber una descamación, puede haber un inicio de caspa, sí, puede ser el inicio de este tipo de patología. Lógicamente que estamos viendo en etapas mucho más avanzadas, pero ya en ese momento que existiendo, ya en esa característica podemos sospechar que es esta patología. ¿Me han entendido por eso? ¿Sí? Nuevamente el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Shampoo con ketoconazol y oral, terbinafina o fluconazol. ¿Bien? Lo mismo, la misma dosis, porque como es de forma sistémica, va a llegar al. Bien. Ya, en el shampoo podemos hacer entre el 3 y el 5% que mandamos a limpiar. 3 a 5%. Si ven que es mucho, manipulan al 5%. Si ven que solamente es una región de todo eso, solamente al 3%, manipúlenlo. Pero de 3 a 5 doctores hacen la dosificación buena para un 8% de corazón. Con eso, doctores, vamos a esperar que vaya disminuyendo el efecto, que disminuya el tipo de clínica, que disminuya la patología y después el paciente vaya. Nuevamente, ¿cómo puede ser la transmisión de tipos de tiñas, tanto tiñas corpóreas como tiñas capitis? Mayormente, doctores, en hoteles. Pueden haber hoteles que ustedes van y tal vez ese tipo de sábanas no cambiaron, nunca lavaron, todo eso, doctores, y nos puede pasar. Al mismo tiempo, doctores, animales. Van a ver animalitos de esto, que tienen este mismo tipo de características, como los perritos, los gatos. Y dicen, ah, qué gatito bonito, que en la calle, no sé qué. Lo terminan de acariciar otro y después lo van a llevar la mano al cabello, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Bien. Siempre pregunten a las personas, ¿vivís con animalitos? ¿Tenés gatitos? ¿Tenés perrito en casa? ¿Está vacunado? ¿Tiene sus cristales? ¿Tiene sus fúngicos? Ay, sí, doctor, a mi perrito le salió una lesión, no le estoy tratando y a mí también me pasó. Perfecto. ¿Okay? Siempre hay una anamnesis. Personas que trabajan, por ejemplo, en el campo con ganado, también pueden tener este tipo de patologías y hay que llegar a tratarlos. Bien, nuevamente, estamos en un lugar caliente, húmedo, y hay mucha cantidad de personas que tienen este tipo de patologías. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Siempre tenemos que tener más higienización. Tenemos otra
¿Qué va a ser el famoso pie de atleta? ¿Alguna escucharon pie de atleta? Sí, lo vamos a llamar entonces la famosa tinea podal. Bien. El pie de atleta, la tinea podal, va a ser cuando el hongo ahora se encuentra en la planta de los pies. No se encuentra en la uña, pero si está en la planta de los pies, puede ser que pase la uña. Si tiene una onicomicosis, ¿sabes que puede tener una tinea podal? Sí, porque va relacionado, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, doctores, tenemos que investigar los dos. Y cuando hablamos dentro de la tinea podal, vamos a ver, doctores, que la piel del paciente en el pie se hace mucho más lisa. ¿Bien? Vamos a darnos cuenta que la planta del pie, doctores, tiene que ser un poco corrugada, no solo con la característica de la mano, ¿sí o no? Un poco corrugada, un poco durita. Pero el momento que nosotros vamos a ver el pie, doctores, va a ser bastante lisa. Bien, lisa. Es más, puede crear pequeñas descamaciones, o podemos ver dentro otra característica, y comienza a ver descamación de la piel, en pequeñas que se escapan. Cuando vemos este tipo de patologías, entonces decimos que tinea podal no hay más que hacer. Podemos sacar cultivo, podemos hacer todo eso, sí, pero no vamos a hacer química. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Colocar cremas de la misma manera. ¿Puedes colocarlo de forma sistémica? Puedes, pero de preferencia colocarlo crema o tres porque estamos en un lugar específico. Bien, el problema de este tipo de lesión es que a medida que va pasando el tiempo va a llegar a engrosar la piel. Si ustedes ven, por ejemplo, esos pies que parece que tienen un callo gigante, no es un callo gigante, es un hongo que está produciendo. Puede llegar después a hacer una resequedad tan fuerte de la piel que puede causar grietas en algunas ocasiones. Bien, y si causan grietas en estos lugares va a sangrar. Eso es mayormente el tiempo cuando los pacientes recién llegan a la consulta. Dice, doctor, no sé qué pasa, yo siempre fue así, pero ya está quebrado, ya está saliendo sangre, no sé qué está pasando. Bien, es el hongo que ya está avanzando mucho más. Seguimos dando el tratamiento tópico, y lo que vamos a hacer al paciente es que se agarre una lija, una lija muy finita, y que se lo raspe todo el pie. Bien, no hace falta que hasta en los mercados, en los supermercados hay lijas de pie para la calle. Esa misma lijita, doctores, lijamos todo el pie y pasamos la crema. Bien, de preferencia en la mañana y en la noche. En la mañana es colocar el calcetín y el zapato, y en la noche antes de dormir. Colocamos la cremita y van a darse cuenta, doctores, que en 3 días este tipo de hongo desaparece. Es interesante que en 3 días se queda todo. Lo interesante, doctores, es que si hay medicamento en el pie, va a tener el zapato. De la misma manera manipulamos fungicos en spray, colocamos todo el zapato y higienizamos los zapatos. Ahora, ¿por qué se llama pie de atleta? Porque los atletas, recordemos, doctores, que están con el zapato todo el tiempo, la temperatura aumenta por la misma cantidad de entrenamiento, y como están 4, 5, 6, 7 horas, entonces con ese mismo zapato causa esta. El paciente, de la misma manera, a nosotros que produce prurito, te dice, doctor, no sé qué pasa, me quema el pie cuando coloco el zapato, cuando tengo el zapato, aumenta la temperatura y siento que me arde el pie. Para darse cuenta, que son personas que todo el tiempo están sacando los zapatos. Bien, cuando se sacan los zapatos, ustedes dicen, puede ser que esa persona tenga un comportamiento. Bien, de la misma manera, personas que andan con sandalias todo el tiempo, que van con sandalias todo el tiempo, ya hay una facilidad ahora que ingrese este tipo de hongo. No solamente zapatos cerrados, sino zapatos abiertos, hay que higienizar. Llegamos a casa, limpiemos todos nuestros pies, lavemos primero la ducha, corcemos, ¿no? Empezó a manguerear a las personas en la calle y con eso mantenemos. El gran problema de la misma manera es cuando nosotros, por ejemplo, nos bañamos, estamos todo bien, perfecto, pero como estamos apresurados, no nos secamos la región de la parte vegetal. Entonces, como no nos secamos ese lugar, ¿no? Con la media, con la toalla, y todo eso, queda húmedo, dolores, y si nos colocamos el calcetín rápidamente, irritación. Para darse cuenta que alrededor comienza a haber una característica que la piel se vuelve mucho más blanquecina y corrugada, y eso es rapidito, doctores, ingresa a los lugares. Bien, entonces, eso es lo que nos vamos a identificar dentro de estas patologías. ¿Qué toca nosotros? Si estás todas para todas, sigamos el mismo tratamiento, ¿no? Como que se los dividí los temas para que vean el mismo tratamiento, pero son distintos lugares y distintos nombres. Bien. Dentro de eso, quería hablar de esta que me olvidé, base. ¿Alguna vez vieron eso? ¿Esa empresa? Sí. Okay.
más caro, dosificación muy baja, puede empezar mucho tiempo. Por eso siempre de preferencia manipulan una dosificación un poco más alta, bien, con el medicamento. Entonces va a ser un mejor efecto y de la misma manera, precio-beneficio va a convenir 1000 veces un manipulado. Bien, obviamente esto viene, por ejemplo, el bifonazol al 1%. Nosotros ponemos en crema, colocamos 5 o 6%. Bien. Es bueno, el medicamento es medicamento, pero la dosificación es lo que nos complica. Y vamos a hablar de la última patología fúngica del día de hoy, que va a ser la famosa pitiriasis versicolor. Cuando hablamos de la pitiriasis versicolor, nosotros vamos a decir que este tipo de lesiones puede llegar en toda parte del cuerpo, pero mayormente se focaliza en la región del rostro, bien, tanto en mejilla como en la región frontal, o en los brazos, bien. Muy poco vamos a encontrar en la región de la espalda, muy poco vamos a encontrar en la región de las piernas. Siempre va a ser más que todo en la región de los brazos y en los ojos. ¿Okay? Este tipo de pitiriasis versicolor, su característica de la patología es que van a ser lesiones blanquecinas. Van a darse cuenta que mayormente los pacientes pediátricos tienen unas manchas blancas que le aparecen por el suelo. O sea, no, hay una mancha blanca, es un hongo, es la pitiriasis versicolor. ¿Okay? En Brasil lo llaman de otra forma, ¿no? El famoso pano blanco. Sí, es un hongo. Y este tipo de hongo, doctores, lo interesante es que no te causa fiebre, no te causa dolor, te causa un poquito de prurito, pero la característica que nosotros vamos a preguntar al paciente va a ser lo siguiente. Cuando estás expuesto al sol, ¿sientes que te duele, que te arde como si tuvieran agujas hinchándote? Y la respuesta es sí. Nuevamente reconoce, aguja hinchando en la exposición del sol, cierran el diagnóstico, doctores, de que va a ser una pitiriasis versicolor. Pero ¿con qué patología nosotros podemos hacer un clínico diagnóstico? Hablamos de las primeras patologías, ¿no? Son unas 3-4 semanas. ¿Qué patología puede ser cuando hay una mancha blanca, una mácula blanca? ¿Qué es la que se llamaba? ¿Cómo son? Vitiligo, ¿sí o no? Diagnóstico diferencial, entonces, de la pitiriasis versicolor, vitiligo. ¿Pero qué es la diferencia? Vamos a ver. Cuando hablamos dentro del vitiligo, vamos a decir que sí hay una mancha blanca, ¿sí? Pero en el vitiligo, doctores me ponen que no hay ese dolor como aguja, no hay prurito. Y este tipo de vitiligo que nosotros vamos a hablar, cuando vamos a ver la luz de luz, vamos a ver en el vitiligo una mancha blanca completa, ¿bien? Pero cuando vamos a ver la pitiriasis versicolor, van a darse cuenta que son pequeños redonditos esparcidos en la luz de luz. Cuando vemos la lesión, ok, lesión continua. Cuando vemos la lesión continua. Pero cuando vemos la luz de Wood, son pequeños redonditos, muy distinto a el vitiligo. El vitiligo va a ser la lesión completa y está con pérdida. Bien, este tipo de pitiriasis versicolor, entonces, como les digo, mayormente van a ser los pacientes pediátricos. Siempre hay que recordar la forma de alimentación. La disminución de los alimentos, la disminución de la inmunidad también puede ser que te provoque este tipo de patología. Bien, cuando más nosotros nos podemos contaminar o contagiar tipo de hongo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a las piscinas. Vamos a la piscina, una piscina pública, hay un montón de gente, entonces esa piscina puede estar con ese hongo, ingresa a nuestra piel y nos comienza a aparecer. Bien, estos tipos de lesiones, entonces, como les dije, vamos igual que tener que tratarlo al paciente de la misma manera. Tópico, crema, ketoconazol, y vamos a dar de forma sistémica la misma terminología. Si se dan cuenta, entonces, para todas las patologías que hablamos el día de hoy, van a ser los mismos medicamentos que son antifúngicos. Y el gran problema, doctores, de los antifúngicos es que no tenemos mucha opción de medicamentos. Tenemos máximo unos 5 o 6 medicamentos para tratar todos los ojos. Entonces, tenemos que llegar a tomar este tipo de medicamento hasta que muera el ojo. Seamos constantes con este proceso. Y otra característica de este tipo de pitiriasis versicolor es que en épocas de verano, mayormente estas lesiones se expanden. La exposición al sol se expande. Estamos entrando en la época de invierno, ¿sí o no? Van a darse cuenta que los pacientes disminuyen de la clínica, disminuyen los casos. ¿Por qué? Porque las lesiones en el invierno se achican. Como mayormente estamos cubiertos con polera, todo eso, la lesión en algunas ocasiones llega a perderse. Bien, comienza el verano y vuelve a aparecer. Ustedes se
dan cuenta, doctores, por ejemplo, en Brasil, dejan ahí, por ejemplo, alrededor de las playas, un montón de gente que tiene este tipo de cultivación psicóloga. Cuando van a la región, por ejemplo, Mato Grosso, las personas que vayan a los ríos, a los bañados por ahí, naturales, también llegan a este tipo de cultivación psicóloga. Es algo bastante común en cuanto a esto. ¿Listo, doctores? Sí, siempre recuerden, tuvo algún evento, bajó la inmunidad, ¿cómo está la alimentación? Si todo está ok, perfecto. ¿Fuiste a algún lugar, este último, muy bien, a una piscina, un bañado o algo? El sauna, por ejemplo, puede ser que te ocurra este tipo de cosas. ¿Querías hablar algo? ¿No? ¿Vas a hacer? Sí, justamente el otro día me llegó un paciente que se fue a... ¿Vas a playa turquesa? ¿Sí? Una playa turquesa. Se fue el paciente allá y después volvió y estaba con unas lesiones en la espalda. No puedo decir porque la gente habla, no tiene todo este lugar. Más aún, por eso estamos en un lugar epidemiológico. Calor, humedad. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas entonces sobre el Doctor, la anterior semana no tenemos clase, entonces no vimos el tema de hepatitis seborreica. Ya, se lo voy a pasar. No hay problema. Tenemos todavía 3 clases. Bien, van a saber. Doctor, ¿en esta mesa no se va a mantener ahí o...? Sí, vamos a mantener esa fecha. El 15. Exacto. El 15, para que tengamos todos los temas totalmente bien. ¿Okay? Vamos a hacer un pequeño repaso y leemos eso. ¿Listo, chicos? Sí, lo que pasa, todos los temas que pasamos, estoy terminando de subirlas. ¿Para cuándo va a ser el trabajo de investigación? Bien, vamos a hablar sobre el trabajo de investigación en un instante. Escucho bien, sí. Venezolana, Soy un no. desconocido para ti, peruana. Pero si vive en Perú, podríamos jugar. No habría mucho peso en los MS. Grimlock, Venezuela y vive en Cerro. Puta, venezolana y José PJ vive en está Perú. para vos, Pepe. Dios castiga 2 veces, chat.